Me gustaría saber desde cuándo y por qué las denuncias anónimas tienen valor y merecen crédito, o la prensa seria se hace eco de ellas y las aumenta y acaba por elevarlas a categoría de verdad. Una denuncia anónima ha sido siempre algo ruin y cobarde, a lo que se le solía hacer caso omiso. Sin dar la cara ni el nombre, cualquiera puede atribuirle a otro una vileza impunemente. No se arriesga a ser desmentido, a que se le afee el infundio, a que el calumniado lo demande por difamación. Hoy, lejos de condenarse, esas denuncias se fomentan y los estados, la prensa, la policía alientan una sociedad de delatores con todas las garantías para el delator. Cualquiera que nos tenga ojeriza o envidia o se sienta ofendido por nuestra existencia, nos la puede arruinar con unas declaraciones a la prensa o unos tweets anónimos. Hola, mi nombre es Gerardo y en septiembre de 2019 fui víctima de un grupo de mujeres que se hacen llamar feministas. Por eso he decidido publicar una serie de videos que cuenten esta historia y que la sociedad sepa cómo se construyen estas denuncias y cómo en cuestión de días puede llegar a millones de personas y destruirte la vida injustamente. Estos videos tienen la intención principal de ayudar a otros hombres y personas en general que hayan sido víctimas de denuncias falsas. Quiero darles la mayor cantidad de información y herramientas para que sepan defenderse y salir adelante, a pesar de lo mal que lo estén pasando en estos momentos. Bueno, ante todo, muchas gracias por asistir a esta primera masterclass totalmente gratuita conmemorando el tercer aniversario de la primera denuncia falsa de la que fui víctima, justo un día como hoy, 11 de septiembre del 2019. En realidad serán dos masterclass porque hay mucha información que quiero compartir contigo. Hoy quiero contar la historia de la primera denuncia de la que fui víctima. Creo que es la mejor manera de poder seguir con los demás videos que estoy preparando. Porque para ayudar a otros creo que es necesario que yo te demuestre que las denuncias que hicieron en mi contra estuvieron llenas de mentiras. Mi intención es inspirarte confianza y credibilidad. Por eso, si yo seguiré diciendo que me acusaron injustamente sin yo mostrar pruebas contundentes y argumentos sólidos que sean racionales y objetivos, seguiría siendo una lucha entre la palabra de ellas contra la mía. En este caso, la primera denuncia falsa comenzó en redes sociales y luego pasó a ser un tema legal. Pasados 28 meses, el caso se archivó definitivamente, dándome la razón y demostrando lo que yo siempre sostuve, que soy inocente y que nunca cometí ningún delito contra esta persona. Algunos meses más tarde, la falsa víctima pidió disculpas públicas por sus actos. Por eso, ninguno de mis videos tendrá la intención de victimizarme ni que me tengan pena, sino que en realidad buscan romper mitos y desmentir mucha información que hay desde las redes sociales hasta las instituciones del gobierno, creando un escenario de conflicto permanente e innecesario para la sociedad. Mi objetivo es desmentir toda esa información que está basada en ideologías de odio y que por desgracia están pesando más que los hechos reales o una metodología responsable y científica, lo cual es muy peligroso. Por otro lado, si has sido víctima de denuncia falsa, estos videos buscan hacerte fuerte y luchar con herramientas útiles contra estas personas que te han hecho daño. Una cosa que quiero dejar muy en claro, y sobre todo para la gente que aún no me conoce, es que yo soy un defensor comprometido de la igualdad de derechos y deberes entre los seres humanos, y sin distinción de origen étnico, sexo, religión, postura política, de qué equipo de fútbol eres, no me importa eso. Así como también soy muy respetuoso de la libertad e intereses que tengan las personas, siempre que no promuevan el sufrimiento o la muerte de los demás. No quisiera que se ponga en duda esto porque lo he demostrado toda mi vida desde que era un niño, y lo sigo practicando hasta el día de hoy en todos los entornos donde me he desenvuelto. Hasta aquí termino esta introducción, así que ponte cómodo y toma nota porque en estas dos masterclass vas a encontrar mucha información de valor. Este caso, así como los otros que iré contando, son muy complejos. Por eso he preparado una presentación para que sea lo más claro y didáctico posible. Todo comienza un 11 de septiembre a las 7 de la mañana cuando recibo el audio por WhatsApp de la mejor amiga de mi novia. Me advertía que en la página de Facebook MeToo se había publicado una denuncia en mi contra de abuso sexual. Al ver la publicación, la sensación de miedo fue única. Frío intenso, pulso cardíaco muy alto y temblores en todo el cuerpo. Nunca había sufrido una sensación así en mi vida. En la publicación se decía que yo había abusado sexualmente de alguien. No podía saber quién era la acusadora porque era un testimonio anónimo. Eso es lo que siempre hace MeToo. Esa mañana, antes de ir al trabajo, solo atiné a hacer un pequeño comunicado en mi Facebook que decía:
Hola, me he enterado que está circulando una información falsa sobre mí en redes sociales y me da mucha pena que hoy en día se pueda hacer todo tipo de acusaciones sin pruebas confiables. Pero esta publicación es para pedirles a mis amigos y a la gente que me conoce que tengan mucho cuidado con las personas con las que hablan, porque ya casi nadie es confiable en nuestro país. Y a las personas que han hecho esta acusación falsa, las invito a que muestren las pruebas. Sé que son falsas o no las hay. Y por mi parte voy a tomar las acciones necesarias. Buen día. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay muchas historias y subhistorias dentro de esta historia que, si veo conveniente, algún día las contaré porque son muy interesantes a todo nivel. Así que voy a tratar de centrarme en los hechos que se dieron desde que me denunció esta persona hasta el día que finalmente pide perdón por sus mentiras y sus actos irresponsables. Terminado este paréntesis, vuelvo entonces a la historia principal. 2 días después de la denuncia en MeToo, apareció un artículo en un blog de corte sensacionalista nada conocido llamado Te Leo Leo. Por el nombre tan infantil, pensé que era hecho por una niña amargada de 13 años, pero no, resulta que lo había hecho una periodista peruana que radica en España, en Cataluña, y que por cosas de la vida había trabajado en Canal N cuando este canal recién iniciaba allá por el año 2000. Fuentes cercanas me informan que habría sido despedida por ineficiente, y no por ser de piel morena como ella anda diciendo en modo victimista en blogs feministas. Actualmente debe tener unos 55 años o más. En otro video veremos con más detalle a este personaje. El tema es que en su artículo decía que había 5 mujeres que me denunciaban de lo mismo. Otra vez, pulso cardíaco en las nubes, temblores y frío intenso. Tomé aire y lo leí con atención. Entonces me di cuenta que no eran 5 testimonios, sino 4. Desde ahí, ya para quienes lo leyeron, debieron darse cuenta que la cosa era media trucha. Aparte que la señora, vomitaba odio en cada palabra que escribía sobre mí como si me conociera de algo. Y es evidente que no nos conocemos y espero nunca conocerla en persona. En fin, había que investigar a fondo qué estaba pasando aquí. Y mientras tanto, toda la comunidad de activistas por los animales estaba en shock. Yo fui rechazado mediante comunicados de al menos una decena de grupos que defendía a los animales. Comunicados hechos por gente a la que yo apreciaba mucho y con la que habíamos trabajado en alianzas por casi 10 años. Estaba destruido, decepcionado y desmoralizado a niveles que nunca me había enfrentado. Perdí el sentido de la vida y no quería seguir aquí. Y entre todo este caos vegano-feminista, por ahí se coló la información que era Ariana Gabriela Quiliche Ayesta la que me había denunciado anónimamente en MeToo. Pero yo necesitaba pruebas contundentes, no solo rumores. Hasta que llegó el 26 de septiembre y Leonor Pérez Durán, en su blog Te Leo Leo, sacó un nuevo artículo, más extenso aún y lleno de más odio, burlas e insultos. Nuevamente, pulso cardíaco a más de 100, temblores en todo el cuerpo y frío muy, muy intenso. Me armé de valor, no sé cómo, y lo leí. Y luego se me ocurrió descargar el artículo de mi computadora y también descargué las fotos que tenía el blog para enseñárselo a mi abogado. Y fue ahí que me di cuenta, o que me di con la sorpresa, que uno de los archivos tenía el nombre Denuncia Ariana. Y fue así como también pude descubrir los nombres de las otras falsas víctimas. Y dije, bingo, Ariana Gabriela Quiliche Ayesta, la que era mi compañera de activismo por los animales en las organizaciones Anonymous for the Voiceless y Lima Animal Safe, era la autora de ese testimonio. Y aquí quiero hacer otro paréntesis porque quiero contarles a todas las personas que recién me conocen el contexto de este ataque masivo de gente activista, vegana, vegetariana, etc., fusionado con personas que se hacen llamar feministas y, como no, también se sumaron los famosos aliades feministas. Yo soy arquitecto y me dedico al diseño y construcción desde el año 2000. Ese es mi ingreso principal de dinero. Pero además he hecho trabajo voluntario por diversas organizaciones desde que era adolescente. Soy activista por los animales desde el 2008. Inicié mi trabajo por los animales de manera casi profesional en la Fundación Igualdad Animal, mientras que vivía en Madrid del 2008 al 2011. Luego volví a Perú y me uní a otro grupo que se llamaba Acción Antiespecista. No sé si existe aún, la verdad. Ahí estuve desde el 2011 hasta el 2013. Fui el director de esa organización. Y luego me salí por grandes diferencias que teníamos en la forma de trabajar por los animales y fundé mi propia asociación con mi novia a finales del 2013. La asociación se llama Proyecto Libertad y ahí hemos podido trabajar de manera sostenida, responsable y comprometida hasta el día de hoy, logrando grandes victorias por los animales. Logros que han aparecido en decenas de medios de prensa escrita, radial y televisiva y que también pueden ver en nuestros 4 canales de comunicación que son Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. También en el 2015, junto a unos buenos amigos, fundamos la Escuela Vegana de Lima, que fue la primera escuela de cocina vegana de Latinoamérica
que a su vez fue un éxito rotundo, abriendo 3 ciclos anuales con clases llenas, alrededor de 35 personas por clase y casi todos los domingos del año. Ese proyecto estuvo vigente desde el 2015 hasta el 2018, del cual tenemos grandes recuerdos. También debo contarles que desde el 2014 hasta el día de la denuncia falsa del 11 de septiembre del 2019, yo tenía un negocio de venta de hamburguesas veganas por delivery llamado Coma y Punto, que también brindaba talleres de cocina y asesoraba a restaurantes. Tenía una producción promedio de 120 hamburguesas por semana que se vendían muy rápido, en solo 2 o 3 días. Era un negocio en constante crecimiento que me daba un ingreso extra de 2.400 soles o $620 al mes y que además me gustaba mucho. Era bonito porque la gente que me ayudaba también iba a aprender y llevarse una paga en dinero o en hamburguesas según el caso. Y además de todo eso, era profesor de diseño de interiores en Cibertech, en las sedes de Independencia y Miraflores. Y modestia aparte, debo decir que la calificación que me daban mis alumnas estaba por encima del promedio. Hasta el día de hoy me mantengo en comunicación con muchas de mis exalumnas porque me aprecian y saben el tipo de persona que soy. Finalmente, en el 2017 y hasta el 2019 estuve colaborando y capacitando a las organizaciones Anonymous for the Voiceless y Lima Animal Safe. Y es ahí donde conozco a estas falsas víctimas. Les cuento este breve resumen de mi trayectoria como trabajador y como activista por los animales porque es importante que se entienda el contexto y las posibles razones e intenciones por las cuales no solo Quiliche me denunció, sino también las otras mujeres que se hacen llamar feministas y veganas, que se unieron al cargamontón mediático de las redes sociales. Cierro paréntesis y continúo. Entonces, volviendo a mi negocio de comida Coma y Punto, desde el 2014 hasta septiembre del 2019, yo de vez en cuando solía pedir ayuda en mis redes sociales para que me ayuden en la producción de hamburguesas porque era una tarea muy laboriosa. Entonces por mi casa han pasado a lo largo de estos años varias personas, hombres y mujeres, casi todos siempre amigas o conocidos, y siempre para ayudarme. Todo ese tiempo fue de mucha paz y nunca tuve ningún problema con nadie, hasta que se me ocurrió la genial idea de aceptar las ofertas de ayudarme con la producción de hamburguesas de algunas activistas de Anonymous for the Voiceless y Lima Animal Safe, que básicamente son casi las mismas personas. Hoy ya sé que fui muy confiado al dejar entrar a tanta gente a mi casa y pensar que por ser de esos grupos eran gente confiable. Por eso, después de la denuncia y la violencia que recibí por redes sociales en los días sucesivos, decidí que el negocio Coma y Punto debía ser cerrado definitivamente y que nunca más dejaría entrar a mi casa a gente con la que yo no confíe realmente o que no considere mis amigos de verdad. Desde esa fecha hasta el día de hoy he cumplido mi palabra y ahora hay más paz que nunca en mi hogar. Nunca más vendí una hamburguesa porque esa gente destruyó mi emprendimiento. Así que un buen día, Ariana Gabriela Quiliche Ayesta fue una de las que se ofreció a ayudarme con las hamburguesas el 1 de julio del 2019. Con ella tenía una amistad de al menos 2 años, porque participábamos en las actividades en pro de los derechos animales de las organizaciones Anonymous for the Voiceless y Lima Animal Safe. Para la gente que tiene criterio y sentido común, está de más decir que mi amistad con ella no tuvo ni tendrá jamás una connotación sexual. Yo no sé ustedes, hombres y mujeres que me escuchan, pero para que una persona se sienta atraída por otra, entiendo que deben haber por lo menos 2 factores, que pueden estar juntos o separados. Está el atractivo físico y el atractivo intelectual. Y a su vez, el atractivo intelectual se divide en 2. O tienes mucho sentido del humor o eres una persona ilustrada. Quiliche no reúne ninguno de esos aspectos, como ya todos los activistas que antes frecuentaba sabemos. Y así descifré el primer misterio. Ella fue la que hizo la denuncia anónima en MeToo un 11 de septiembre del 2019 con una historia falsa que según ella ocurrió el 1 de julio del 2019 en mi casa mientras hacíamos la producción de hamburguesas. Ese dato me descuadró más todavía, porque Quiliche fue a mi casa el 2 de marzo con otros amigos, obviamente el 2 de marzo es antes del 1 de julio, para ver un documental. ¿Por qué ahora se inventaría esa historia contra mí? De hecho, un día antes, el 30 de junio, participó en una protesta que yo organicé con mi propia asociación, Proyecto Libertad. Además, leyendo todo lo que aparecía en las redes sociales, luego de mi denuncia, me enteré recién de un dato clave. Ariana Gabriela Quiliche Ayesta sufre de 2 trastornos mentales diagnosticados. Uno se llama trastorno límite de personalidad o TLP o borderline y el otro trastorno se llama trastorno depresivo moderado. Asumo, sin temor a equivocarme, que el movimiento feminista vegano habría pensado que yo he querido aprovecharme de alguien con esa situación y por eso el ataque fue muy agresivo y día tras día. Y es que para los que no saben, ese trastorno no se percibe cuando hablas con ella, al menos no en el caso de ella. Parece una chica normal, o es que quizás yo no supe percibir el peligro. Seguí con mi investigación y entré a su cuenta de Instagram y quedé muy sorprendido con los textos de sus publicaciones. Nosotros éramos amigos en Facebook únicamente y aunque tampoco es que la siguiera
era mucho, no recuerdo ni una sola publicación así de dramática o desgarradora como las que publicaba en Instagram. En Facebook hablaba de derechos animales principalmente, o al menos eran las publicaciones que de vez en cuando el algoritmo de Facebook me hacía ver. Pero en Instagram, el dolor de sus trastornos mentales afloraban en cada publicación desde hacía mucho tiempo. Entonces nos enfrentábamos ante una persona que tiene doble cara, al menos en las redes sociales, y peligrosa desde todo punto de vista. Seguí investigando, recordando y busqué el chat que tenía con ella en Facebook. Es necesario que vean esto porque prueba que ella y yo seguíamos siendo amigos, compañeros o como quieran llamarlo, después del 1 de julio, fecha que ella dice que yo la violenté sexualmente. Esto es lo que dice el chat del 1 de julio del 2019. Tú no te vas a escapar, jajaja. Bueno, que ya estoy yendo, Solo demoré porque... ya sé, estaba buscando farmacia que tenga lo que buscaba. Ok, apura. ¿Qué estación era? Ayacucho, jajaja. Iba a caminar un poco más. ¿Te recojo allí? Jajaja. En Ayacucho, estoy a 4 estaciones. Ok, ya. Anda avanzando hasta la panadería como la otra vez, ¿recuerdas? Sí, ya, la panadería que nunca vi. Sí, sigo con la historia. Ese día recuerdo que luego de hacer la producción de hamburguesas y de almorzar juntos en mi sala, se dio cuenta que se le hacía tarde y me pidió que la acompañara al paradero. En ese momento, llegó la señora que paseaba a mi perrita Olivia, que hoy, bueno, ya murió, ya no está con nosotros. Luego nos saludó, cogió la perrita y se fue al parque. Al salir, yo con Quiliche, le di 4 hamburguesas como agradecimiento por la ayuda y una de cada sabor. Me dijo que no le gustaba la de quinoa y entre risas me dijo que se la daría a su hermana. Fuimos hasta el paradero y de camino nos cruzamos de nuevo con mi perrita y la señora que la paseaba. Nunca hubo nada raro. Y al llegar al paradero nos despedimos y se fue. Pero después nos hemos comunicado el 4 de julio y luego el 4 de agosto y todo era normal. Y estos son los chats de esos días. Chat del 4 de julio. Ariana, ¿qué tal? ¿Comiste las hamburguesas? Claro, menos la de quinoa, obvio. Jajaja, bien, bien. Pasó un tiempo y volvemos a chatear. El 4 de agosto. Hola, ¿vas al cubo hoy? Un paréntesis, el cubo es una actividad que hacíamos con la gente de Anonymous for the Boilers los fines de semana. Y que Liche responde, no, hoy no, estoy full. Y yo le hago un gesto como, ¿no? Como que, qué pena. Y ella responde, jaja. Por eso quedé tan sorprendido con su historia en MeToo. Hasta aquí acaba esta parte en donde ya hay claros indicios que la denuncia es falsa. Pero sigamos porque ahora pasamos a la siguiente etapa. Aquí comienza lo picante, que es lo que ocurre desde el 11 de septiembre de 2019 hasta la última audiencia que tuvimos previo al archivo definitivo del caso Quiliche el 17 de enero del 2022. Algo que hay que resaltar es que Quiliche, la falsa víctima, tuvo hasta 7 versiones en todo el proceso. Así es, como lo oyen, 7 versiones que ha ido cambiando y contradiciéndose en cada una de ellas. Vamos a revisar cada una. Versión 1. En su testimonio inicial en la página de Facebook MeToo y anónimo aún, el 11 de septiembre del 2019 dijo, un paréntesis, como siempre hace MeToo, primero te dicen todo lo que tú eres, ¿no? Arquitecto, cofundador de Proyecto Libertad, gerente general de Come Punto y profesor de Cibertech, es denunciado por abuso sexual. Pero ¿qué es lo que dijo Quiliche? Él es uno de los moderadores de la página, que no es página, en realidad es un grupo de Facebook que se llamaba Lima Vegans, que tenía como 11.000 miembros hasta ese momento. Es muy conocido e influyente. Yo creía que era muy cariñoso al abrazarme, porque al haber vivido en España por 10 años, falso, solo he vivido 4, quizás habría adoptado ciertas costumbres. Falso, soy una persona cariñosa desde toda la vida, una persona alegre, servicial, toda la vida. Estábamos sentados y comenzó a acercarse a mí poco a poco, y no noté una mala intención, no dije nada. Me abrazó y no quise quitarle el brazo por no ser mala o hiriente. Entonces puso su mano sobre mi pierna y me besó el cachete. Creí que lo había imaginado. Apunten eso. Creí que lo había imaginado. Pero luego me besó en la boca y yo me volteé diciendo que tenía que irme porque tenía cosas que hacer y me dijo, quédate un ratito más, y me vuelve a besar. Yo estaba temblando y no podía creer que eso estaba pasando. Me tengo que ir, le dije de nuevo. Me paré, él también se paró, me abrazó por detrás y comenzó a besarme el cuello y me puso contra la pared y volvió a besarme. Se me acercaba más y quiso poner su miembro a la altura de mi vagina. No sabía qué hacer. El miedo me había consumido. Estaba asustada de molestarme o decir algo. Fingí que estaba tranquila y le dije que ya era tarde y que debía irme. Me dejó ir tranquila. Apunten eso. Me dejó ir tranquila. Él tiene una relación de 7 años, se refiere a mi novia, y durante un tiempo creí que todo había sido mi imaginación. Repito. Y durante un tiempo creí que todo había sido mi imaginación. Pero no puedo salir sola, estoy asustada, cualquier persona cerca a mí me parece sospechosa, cualquier ruido me asusta, pero ahora sé que fue real. Y apunten eso, y ahora sé que fue real, luego veremos por qué. Y sé que no soy la única víctima de este agresor. Y los hashtags de siempre, hermana yo te creo, denuncia a tu agresor, MeToo, yo también, MeToo. Versión 2. El 13 de septiembre, es decir,
2 días después de la denuncia inicial en MeToo, aparece de la nada un blog de corte sensacionalista y autoproclamado feminista de la periodista de investigación, como ella se hace llamar, Leonor Pérez Durán. Su blog, que ya vimos que tiene un nombre bastante infantil, algo así como soy espejo y me reflejo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O quizás, poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Te leo. Bueno, ella, Quiliche, la falsa víctima, declara: me dio asco, me desesperé, pero no quería que sepa que estaba asustada. Le repetí que debía irme. Me preguntó cuándo iba a volver. Le dije que tenía que ver mis horarios. Me acompañó al paradero. Apunten eso. Me acompañó al paradero. Al llegar a casa, sentía tanto asco de mí misma que me bañé con agua fría. Toda esa semana me volví a autolesionar. Recuerdo que en una crisis llegué a hacerme más de 100 cortes en una noche. Versión 3. Luego del 11 de septiembre, Quiliche me denuncia ante la Policía Nacional del Perú el 17 de septiembre y en su declaración dice: fue víctima de tocamientos obscenos en sus partes íntimas, abrazos y besos sin su consentimiento, por parte de Gerardo Santiago Parejo Cabañero, quien es activista vegano, profesor de arquitectura, chef de la Escuela Vegana de Lima, falso porque la Escuela de Lima ya estaba cerrada un año atrás, y cofundador de Proyecto Libertad, quien influyó sobre la denunciante para que ella fuera a su domicilio para apoyarlo en la preparación de hamburguesas artesanales, momento que fue aprovechado por esta persona para realizarle los tocamientos. Versión 4. En este documento de fiscalía que cita una declaración aparentemente hecha en la primera citación con fecha aproximada del 7 de noviembre dice: a las 10 de la mañana aproximadamente recibió un mensaje del investigado donde le pedía ayuda para preparar hamburguesas veganas. Falso. La coordinación venía de varios días atrás y se concreta el 30 de junio a las 10:55 de la noche. Pero bueno, y luego dice: y cuando se encontraba en la cocina preparando hamburguesas, el investigado se acercó a ella y sin su consentimiento le tocó sus partes íntimas, además la abrazó y besó. Le agarró por la cintura y colocó su mano sobre su pierna izquierda. Versión 5. En el documento final de queja que hizo la abogada del Ministerio de la Mujer tratando de defender a la falsa víctima Quiliche, cuando ya había perdido el caso, dice: en sede policial, la denunciante ha señalado que a la siguiente semana de ocurridos los hechos, sufrió una crisis y se autolesionó con más de 100 cortes en las partes objetos de tocamiento. Versión que también la dice en el blog sensacionalista Te leo de Leonor Pérez Durán, la periodista de investigación, ¿no? Como ya todos sabemos. Ojo, recordar los chats que tengo con ella 3 días después del 1 de julio, es decir, del 4 de julio, donde bromea y me dice que la hamburguesa de quinoa no la comió. Ustedes dirán qué les parece todo esto hasta aquí. Versión 6. En aquella misma primera situación del 7 de noviembre de 2019 en comisaría dice: no denuncié el hecho en su debida oportunidad, ya que pensó que se había disociado por la enfermedad que padezco, y al conversar con su psiquiatra, la doctora Katia Caballero, del Hospital Loaiza, según ella, luego de 2 semanas de haberse producido los hechos, me pidió que le describiera cómo se produjeron los hechos y es cuando se dio cuenta que fue real. Es decir, que vio a su psiquiatra supuestamente entre el 15 y el 20 de julio. Versión 7. Pero aquí la cosa se pone un poco más extraña de lo que ya es. La psiquiatra que atiende a esta paciente desde el 2018 dijo en calidad de testigo en audiencia del 20 de octubre del 2021 dos cosas. Primero, que Quiliche la visitó 2 semanas después de los supuestos hechos, es decir, entre el 15 y el 20 de julio aproximadamente. Y hasta aquí coinciden en sus versiones. Pero sigamos leyendo. 2. Cuando yo noté que los síntomas depresivos habían empeorado, indagué sobre los posibles factores que habían contribuido a ello. Y es ahí que cuando me comenta sobre ese acontecimiento de tocamientos sexuales. Pero, oh sorpresa, según la historia clínica expedida por el Hospital Loaiza, es decir, el documento oficial que está registrado en el Hospital Loaiza, dice que la agraviada pasó consulta con la psiquiatra Katia Ivonne Caballero Atencio con fecha 19 de agosto del 2019, no hallándose registrado que pasó consulta con anterioridad al 1 de julio de 2019. Entonces, no es verdad que la agraviada haya pasado consulta con su psiquiatra 2 semanas después de ocurridos los hechos, sino que la consulta inmediata se habría efectuado 1 mes y medio después. Pero eso no es todo. Recordar que la psiquiatra también dijo en esa misma audiencia que sus síntomas habían empeorado desde la última vez que la vio. Pero, sorpresa otra vez, en la historia clínica del 19 de agosto dice textualmente: los síntomas ansiosos han disminuido en un 80%, actualmente le preocupa la sustentación de su tesis. Curiosamente, la misma historia clínica además dice, no apreciándose que en dicha consulta se haya dejado constancia de que hizo mención a los tocamientos indebidos que denuncia, o que producto de ellos haya empeorado su situación depresiva. Pero las mentiras de Quiliche y su psiquiatra continúan, porque también se registra en su historia clínica del 19 de agosto, recuerden, es el documento oficial del Hospital Loaiza, que su última crisis es de
¡Oh, sorpresa! Hace 2 meses, es decir, del 19 de junio aproximadamente, 12 días antes de visitar mi casa. O sea, tuvo una crisis y se autolesionó, aparentemente, con 100 cortes en una noche, 12 días antes de visitar mi casa. Entonces la fiscalía dice, se deduce que en esa fecha ya se habría autolesionado con al menos 100 cortes. Luego de creer que la abandonan, la dejan de querer, tiene miedo que le pase algo a su mamá, se muere y la deje. Entonces aquí hay algunas mentiras más que analizar. En primer lugar, Quiliche no visita a su psiquiatra 2 semanas después del 1 de julio, sino que la visita realmente fue el 19 de agosto. Y tampoco es que se percata de la realidad, entre comillas, de las supuestas agresiones en aquella visita. De hecho, al respecto la fiscalía dice, de ello se deduce que la psiquiatra de la agraviada no habría tenido conocimiento de estos hechos antes de realizada la denuncia y, consecuentemente, no habría tenido intervención para hacer ver a la denunciante que esos hechos eran reales. De hecho, Quiliche piensa y alucina que todo esto es real por otra fuente que más adelante les contaré y es la que la impulsa a denunciarme. Y en segundo lugar, Quiliche habría entrenado a su psiquiatra, y yo asumo con la ayuda de alguien más, aparte de la abogada del Ministerio de la Mujer, para que diga al menos un par de cosas que coincidieran con sus múltiples versiones en la audiencia que asistió como testigo del 20 de octubre del 2021. Pero aquí no acaba todo. En la primera citación, recordemos, del 11 de noviembre del 2019, ella dijo que se autolesionó con más de 100 cortes. Sin embargo, como dice la fiscalía, estas lesiones no fueron constatadas ni referidas en su cita médica real oficial del 19 de agosto del 2019. Y apunten esto, cita textual de la Fiscalía, que la alegación de autolesiones más reciente se dio recién el 2 de octubre del 2019, según consta en su historia clínica. Inclusive se consigna que las autolesiones fueron de 3 días antes, o sea, un 29 de septiembre. Fechas totalmente lejanas a las que declara Quiliche en sus múltiples versiones. Y aquí vienen unos cuantos análisis extras sobre todas estas versiones. Quiliche dice en Me Too que supuestamente la acosé en la sala, sentados, y se explaya bastante sobre el tema. También dice que durante un tiempo creí que todo había sido mi imaginación, y continúa, pero ahora sé que fue real. Y apunten esa frase otra vez, porque como les dije antes, luego sabrán cómo ella cree que todo fue real. Luego dice en su primera citación, acuérdense, la del 11 de noviembre del 2019, que supuestamente la acosé en la cocina y estando de pie. También dice, me dejó ir tranquila. Pero luego en Leo dice, me acompañó al paradero. ¿En qué quedamos, Quiliche? ¿El falso acoso fue en la cocina o en la sala? ¿Fue de pie o sentados? Luego, ¿te solté y te fuiste corriendo de mi casa o nunca hubo una agresión y como un par de compañeros cualquiera te acompañé al paradero? Luego dice en la comisaría, en la primera declaración, o sea, el 17 de septiembre de 2019, dice, fue víctima de tocamientos obscenos en sus partes íntimas, abrazos y besos sin su consentimiento. Y ahí se queda, no hay más descripción. Una semana después no dice nada parecido a lo que dice ni en Me Too, ni en Te leo, soy espejo y me reflejo, leo. Aquí casi no hay detalle de la supuesta agresión, cuando justamente en la comisaría es donde tienes más tiempo para expresarte. Y además sé que fuiste acompañada, cosa que demostraré en un futuro video. Y sin embargo, sí le pone énfasis a todos mis logros profesionales. Y claro, luego siempre tiene que venir esta frase victimista para hacerse ver ante los demás como alguien incapaz de tomar una decisión. Porque remata en su declaración diciendo, quien influyó sobre la denunciante para que ella fuera a su domicilio para apoyarlo en la preparación de hamburguesas artesanales. Todo esto nos da más indicios todavía de querer hacer daño a mi imagen, a mi honor y a mi reputación como activista por los derechos animales de tantos años. Si hasta aquí tu mente tiene esta forma, créeme que es normal. Mi mente también se puso así cuando me tuve que leer la notificación final del Ministerio Público y de la Fiscalía de la Nación de 17 páginas donde se desmontaba esta descomunal mentira. Y de hecho, para hacer este video me tomó algo de tiempo para ordenar todo esto y que sea fácil de entender para ustedes. Lo bueno es que puedes retroceder el video y darle play otra vez por si algo no te quedó claro. La Fiscalía entonces, estimados y estimadas, da una serie de pasos antes de resolver un caso. Y para los que han estado alguna vez en un proceso legal, sabrán que no se toma una decisión final así nomás a la ligera. Hemos tenido que pasar por una serie de diligencias, exámenes psicológicos, audiencias, etc. Es decir, más tiempo, más energías y más dinero invertido en mi defensa, mientras que ella, con una abogada gratis y con un ministerio entero protegiéndola totalmente, ha provocado que todo el aparato legal funcione en vano, haciéndole perder valioso tiempo, energías y dinero al Estado, que bien pudo haber sido usado para defender a las verdaderas víctimas de maltrato. Si alguna vez te has indignado al ver que las comisarías, las fiscalías y el mismo Ministerio de la Mujer no funcionan adecuadamente, acuérdate de Me Too.
Acuérdate de la periodista, entre comillas, de investigación, Leonor Pérez Durán, y su blog sensacionalista Te Leo Leo, y acuérdate de personas como Quiliche, que de manera irresponsable hacen gastar recursos del Estado en casos así. Personas peligrosas como ella hacen perder la credibilidad a las mujeres realmente violentadas. Finalmente, la Fiscalía, el 17 de enero del 2022 de este mismo año, archiva el caso definitivamente porque la versión de la falsa víctima Quiliche, y cito, carece de coherencia y solidez porque no se halla contundencia ni verosimilitud en sus afirmaciones y porque no existen razones fácticas y jurídicas para seguir con la investigación. Entonces, en castellano común y corriente, mintió. Y entonces se archiva, no por falta de pruebas, sino que se archiva porque la fiscalía se da cuenta que la otra parte mintió. Y todo indica que su psiquiatra también se habría prestado para mentir, porque su versión no coincide en nada con la versión de Quiliche. Asimismo, la otra testigo, la que ayuda a Quiliche a pensar que sí fue agredida sexualmente por mí y que solo hace unas semanas atrás de las denuncias falsas me saludaba con abrazos gigantescos cada vez que nos encontrábamos, se llama Vanessa Pierina Zabaleta Sandoval, también habría mentido. Cuestión aparte, pero nada despreciable, es que Vanessa Zabaleta también tiene un trastorno mental, que es la disforia de género, que para este caso específico sí resultó peligroso y muy nocivo. Entonces tenemos este panorama. Quiliche, la falsa víctima, tiene trastorno límite de personalidad y trastorno depresivo moderado. Según los especialistas, y muy aparte de todas las conductas nocivas que arrojó su pericia psicológica y lo que ya analizó la fiscalía en su momento, es que personas como Quiliche tienen difusión de la identidad, es decir, que se deja manipular con facilidad y va cogiendo opiniones de los demás para saber cómo comportarse y cómo pensar. Y por eso se habría dejado manipular con facilidad por grupos ideológicos con dogmas muy fuertes y también por personas como su amiga Vanessa Pierina Zabaleta Sandoval, que para las fechas de la denuncia falsa tendría 21 años aproximadamente. Zabaleta entonces la habría convencido para denunciarme, es decir, para cometer el delito de calumnia contra mí con una acusación falsa. Zabaleta, como decía antes, sufre de otro trastorno mental que se llama disforia de género, es decir, que no se siente cómoda con el sexo biológico que tiene y entra en conflicto con el sexo con el que se identifica. Hasta aquí yo no tengo nada en contra de personas que tengan ese tipo de trastornos, pero esta discordancia, según los especialistas, puede ocasionar una grave inconformidad, ansiedad, depresión y otras afecciones de salud mental. Agrego para sustentar lo que digo que Zabaleta publicó en sus redes sociales un tiempo atrás sobre su trastorno y dijo que ya no quería que la llamaran Vanessa, pidió que la llamaran Vane para que no sonara tan femenino. Pasó el tiempo, solo unos cuantos meses, y luego anunció que se llamaba Ethan, un nombre neutro. Y hasta hace poco, luego ya de las denuncias, me enteré un poco por mis amigos, que tenía un nuevo nombre. Ahora quiere que la llamen Ness, porque Ethan sonaba muy anglosajón. Como es bien sabido, muchas personas adoctrinadas por estas ideologías y que sobre todo viven en Latinoamérica se autodenominan anticapitalistas, entre otras características. Y no voy a explayarme más porque ustedes tendrán su propia opinión sobre este tipo de personas. Ella pertenece además al movimiento Radfem, es decir, feministas radicales, al igual que Quiliche, como bien lo escriben orgullosas en sus redes sociales. Estos son los grupos que queman iglesias, que golpean a ancianos hombres, que destruyen la infraestructura de transporte urbano y destruyen el mobiliario y patrimonio histórico en sus protestas. Sin duda, ambas son personas peligrosas y lo han demostrado conmigo. Por lo tanto, si Quiliche, que tiene un trastorno mental diagnosticado, se deja convencer por Zabaleta, que tiene otro trastorno mental, entonces dejo estas dos verdades reales para que ustedes las evalúen. No se preocupen que ya estamos llegando al final de este video. Solo que no puedo irme sin dejarles este bonus especial que los va a sorprender tanto como me sorprendió a mí cuando lo leí en su momento. Y es que quiero que recuerden que la Fiscalía en su documento final, cuando archiva el caso definitivamente, recuerda que Quiliche dijo en su pericia psicológica que por un presunto abuso sexual denota sentimientos de vergüenza y culpa, sensación de asco, angustia y temor sexual. Pero, oh casualidad, muy al contrario del asco, la vergüenza y al temor sexual, la falsa víctima Quiliche, al poco tiempo de denunciarme, inicia una relación sentimental con un chico de su edad con el que tiene relaciones sexuales sin protección, como ambos confiesan en sus redes sociales. A este chico no lo conozco en persona, pero en redes sociales se hace llamar ACL Gunnar, aunque su nombre verdadero es Ángel. Quiliche entonces denuncia a este chico en enero del 2020, también en Me Too.
y a solo 4 meses de denunciarme a mí. A él lo denuncia por abuso psicológico. Sin embargo, él hizo lo que yo no pude hacer, porque la estrategia de cancelación que hicieron contra mí le salió a la perfección y me dejaron paralizado de miedo. Él sí la encaró en Facebook, mostró su cara y la desmintió con varios argumentos sólidos ante toda la comunidad de activistas por los animales. Curiosamente, luego de este enfrentamiento, Quiliche nunca lo denunció ante la policía y su testimonio casualmente nunca salió en el blog Te Leo Leo de la periodista de investigación Leonor Pérez Durán. Perdonen que me ría cada vez que diga investigación porque creo que ya se están dando cuenta que su investigación es bastante pobre. Y no salió casualmente porque una de las varias mujeres que organizó todo este problema y que ayudó a Quiliche en todo momento con su Yo te creo hermana, al parecer también conocería a la periodista de Te Leo Leo y al mismo tiempo también es amigo del chico este Ángel. Su nombre, como ya muchos activistas la conocen, es Katy de la Rosa Guillén, o al menos ese es el nombre con el que todos tenemos la desgracia de conocerla. Nadie sabe ciencia cierta si es su nombre verdadero. Por suerte, siempre he conservado un grupo pequeño de activistas a mi alrededor y por eso tengo en mi poder la prueba de la publicación de ACL Uner o Ángel y los comentarios donde salen todos los trapitos al aire. Pero leamos lo que dice este chico en su denuncia. No es el mejor momento para mí teniendo a mi padre agonizando en sus últimos días de vida. Hago un paréntesis, entiendo que su papá ya murió y lo siento mucho de verdad por él. Y continúa. Y créanme que esto me causa mucha rabia, que alguien intente difamarme, manchar mi honra con una acusación falsa y me genere el daño psicológico que me está causando teniendo a mi viejo en esta situación. Quiero denunciar públicamente a la poco mujer, porque de otra manera no la podría llamar, Ariana Quiliche Ayesta, que en una página me acusa de haberla violentado psicológicamente. Ella empieza diciendo, estuve saliendo con Ángel por un mes, me sentía sola y me agradaba tener compañía. Solo que no me gustaba él, pero no decía nada para que no se sienta mal. Solo basta analizar estas palabras para darse cuenta que esta persona no está bien de la cabeza. Porque ¿quién sale con alguien y tiene relaciones sin que la otra persona te guste o agrade un poco? O sea, ella ha salido a comer a restaurantes y no decía nada para que no me sienta mal. Ella ha ido a eventos en Barranco conmigo y mis amistades, testigos son ellos, y ha aceptado salir, divertirse y todo lo demás, solo porque tenía que aceptar para que yo no me sienta mal. Quiero ir al grano. Esta persona con la que tuvo un par de salidas durante un mes se ha comportado de la manera más desagradecida conmigo, que mal que bien la ayudé en un momento complicado de su vida. ¿Por qué es que ella reacciona así? Ella varias veces me acusó de ser machista solo por estar en contra del aborto legal. Esa ha sido la causa del distanciamiento, nuestras diferencias ideológicas y su intolerancia hacia mis opiniones. Se basa en esto y en un audio que yo le envié para decir que la he violentado psicológicamente. Así de increíble, señores. Las últimas 2 veces que la vi, le compré 2 pruebas de embarazo porque en una ocasión no nos cuidamos y esto nos preocupó, así que decidí comportarme como todo un caballero. Los resultados en ambos casos fueron negativos y ahí quedó todo. Una noche, después de una publicación mía, ella me envió audios atacándome, diciendo que era machista, misógino, opresor, todas las tonterías que suelen decir las feministas que no toleran las opiniones o que a todo le ven machismo. Me dijo, felizmente no haces activismo por los animales, etc. Y yo le respondí, me considero una persona más sana que tú. Fue un intercambio de palabras, así lo vi yo. Pero ella se basa en ese audio, repito, para decir que la violenté psicológicamente. No tengo miedo de decirlo. Ella es una persona desequilibrada mentalmente. ¿Y qué mujer hace lo que ella está haciendo? Hay que estar enfermo de la cabeza para salir a acusarme de tal manera, cuando incluso después de la discusión que tuvimos y sabiendo que el test de embarazo había salido negativo, le preguntaba, oye, ¿ya te terminó de bajar? Y ella nunca respondía, más bien se reía y amenazaba con hacer lo que ahora está haciendo. Es una persona enferma, malvada, no encuentro otra explicación. Solo sé que la verdad siempre sale a la luz y estoy tranquilo porque sé que hice las cosas bien. Voy a irme por el lado legal, una bajeza como esta no se puede permitir y más en los momentos que estoy pasando con mi padre. Que alguien venga y monte un teatro solo porque tuvimos una discusión y manche tu honra sin pruebas contundentes es imperdonable. Entonces la verdad es que los trapitos al aire no los voy a publicar porque es muy penoso ver a veganos y a las que se hacen llamar feministas demostrando semejante nivel de inmadurez peleándose unos con otros. Cuando semanas atrás todos estaban juntos por una sola causa, que era destruir mi vida. Además, este video no tiene como objetivo alimentar el chisme. He tratado de hacer un análisis objetivo del caso e ir desmontando mentira por mentira, una a una. Y para eso tengo que mostrar las pruebas que han visto a lo largo de este video, o como yo lo he llamado de manera un poco sarcástica, una masterclass. Pero lo que sí les puedo decir, porque sí es una prueba más para este caso, y para los casos que vienen, es que el escándalo se centra
en que Katy de la Rosa Guillén habría acompañado a Quiliche y a Ángel a la farmacia para comprar las pruebas de embarazo y constatar que salieron negativas, y por eso defendía a su amigo y la acusaba a Quiliche nada más y nada menos de estar haciendo una denuncia falsa. Así es como lo oyen, la acusaba de denuncia falsa. Entonces, en aquella publicación salieron comentarios de los que tenían algo de memoria y dijeron: ¿por qué con el caso de tu amigo Ángel lo defiendes a muerte? ¿Y por qué con Gerardo hiciste todo para destruirlo, cuando la denunciante en ambos casos fue Quiliche? A raíz de este nuevo escándalo, la comunidad de activistas por los animales en Perú se fragmentó, se abandonó y se llenó de más basura mental nuevamente, porque era una clara evidencia que, por un lado, la falsa víctima es un peligro para la sociedad porque ha demostrado tener un patrón de conducta nociva al denunciar al primero que le dio la contra, y por otro lado, que las denuncias en mi contra fueron parte de un plan orquestado no necesariamente por Quiliche, sino por otras personas que tenemos plenamente identificadas y que fueron los cerebros de este ataque tan bajo. Todo esto es muy frustrante, porque la lucha por la defensa animal, que es tan importante en términos de salud pública, disminución de la contaminación ambiental y la reducción de la violencia en nuestra sociedad, se ha visto seriamente afectada, volviéndose mediocre porque los mismos militantes se han encargado de crear este desastre. Lo mismo le está pasando a las mujeres que luchan de manera responsable por romper ciertos paradigmas que han hecho daño en el pasado y que están muy enquistados en nuestra cultura aún. Un grupo creciente de militantes con un nivel de frustración, ansiedad e intolerancia tan altos está tirando al suelo lo construido por mujeres trabajadoras, valientes y con criterio. Hagamos que ambas luchas se nutran de personas idóneas y que no nos importe la cantidad de militantes, sino que nos importe la calidad de militantes. Solo así podremos poner más peso en la balanza que nos ayude a construir un mundo mejor. Ok, habiendo llegado hasta aquí, es hora de finalizar esta primera masterclass que ha sido totalmente gratuita. Hoy, 11 de septiembre, día que se cumplen 3 años de la primera denuncia falsa que se hizo en mi contra. Espero que hayas tomado nota de todas las tácticas que utilizan estas personas que se hacen llamar feministas, porque será muy importante para tu defensa en un proceso legal o inclusive tu defensa en las redes sociales. Dame un like si te gustó el video, compártelo si crees que puedes ayudar a algún amigo tuyo y activa la campanita para que apenas lance un nuevo video, YouTube te avise. Y recuerda, ayudo a hombres y a personas en general que han sido víctimas de denuncia falsa a través de asesorías y videos informativos como este. Nos vemos en la próxima masterclass el 17 de septiembre. Adiós.